Gracias, hermano Felipe. El Señor les bendiga, hermanos. Gozoso de estar en esta noche de nuevo con ustedes para meditar un rato acerca de la palabra del Señor. Como el hermano Felipe lo decía, este libro es muy importante porque nosotros vamos a poder claramente mirar si la iglesia a la cual nosotros pertenecemos es igual a la que fue establecida por el Espíritu Santo en el primer siglo. Todas las imágenes, todo el modelo, toda la forma en que fue establecida, todos los aspectos que nosotros vemos de la iglesia primitiva es lo que debe reinar en la iglesia de Cristo en la actualidad. Empezamos en esta noche con el libro de Hechos, capítulo número 1. Habíamos hecho la introducción la semana pasada y habíamos dado unas pautas que es muy importante recordarlas para que ustedes las sigan a fin de sacar el mayor provecho posible de estas lecciones. Mi consejo y mi recomendación, hermanos, es para que sea de mayor provecho para cada uno de ustedes y de más fácil entendimiento de cada uno de los aspectos que vamos a mirar, porque no vamos a mirar versículo a versículo, sino una revisión temática de cada uno de los capítulos, que ustedes hagan una lectura previa del capítulo del libro de Hechos. Por lo menos 2 veces leerla, si lo pueden leer más veces, mucho mejor. Después de leído, también habíamos dejado la tarea que como este es el segundo volumen de un primer tratado que fue el Evangelio de Lucas, leyeran el capítulo número 24 de Lucas, porque los dos capítulos, tanto el 24, donde terminó el Evangelio, y Hechos, capítulo número 1, se compaginan perfectamente para hacer una transición al lector de lo que está relatando de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de lo que ocurrió después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y se empezó a establecer el reino de Dios sobre la tierra, que es su iglesia. Entonces, esa transición la vemos nosotros perfectamente en el capítulo número 1. Entonces, por eso, algunos de los elementos que nosotros vemos en el capítulo número 24, como a partir del versículo 50, la descripción de la ascensión del Señor viene a ser descrita de nuevo en varios versículos del capítulo número 1. Esto en el entendido de que Lucas estaba tratando de explicarle en forma detallada y ordenada todo lo que había al respecto de la obra en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo para la redención del hombre y de qué ocurrió después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y el Espíritu Santo vino con poder sobre los apóstoles, de acuerdo a la promesa que vamos a mirar ahora más adelante, para que se cumpliese, para que ellos recibieran el poder y estuvieran capacitados, estuvieran con todas las facultades necesarias que ellos requerían para poder hacer la obra de establecer el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer y por eso es muy importante la tarea y el esfuerzo que ustedes deben de hacer. Esto a la vez, como les decía en la introducción, va a crear hábitos de lectura, hábitos de estudio, hábitos de comprensión de lo que estamos estudiando, con el propósito de que ustedes se vuelvan mejores estudiantes de las Escrituras. Sí, ese es parte del propósito de estas lecciones, de que cada uno de nosotros aprenda a hacer una lectura reflexiva, comprensiva y a entender correctamente lo que las Escrituras nos están hablando en cada uno de los pasajes. En los primeros versículos, entonces, nosotros vemos una descripción corta de las evidencias que nuestro Señor Jesucristo dio de su resurrección. Y quiero detenerme un instante en esto porque uno de los ejes fundamentales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue su resurrección. Por eso el apóstol Pablo, no en vano, en 1 Corintios capítulo número 15, capítulo 15, versículo 14, hace alusión a la importancia de la resurrección para los cristianos. Él dice, y si Cristo no resucitó, vano es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Porque es supremamente importante para el cristiano tener claro que efectivamente nuestro Señor Jesucristo resucitó. Porque al resucitar nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La predicación no fue en vano.
nuestra fe es real y útil para nuestra salvación, ¿sí? Seguimos, fuimos limpiados de nuestros pecados gracias a que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, ¿sí? Los muertos en Cristo habrán padecido o habrán muerto con la esperanza de la resurrección. Si bien nuestro Señor Jesucristo fue las primicias de la resurrección, todos los que morimos sabemos de que vamos a resucitar en Cristo Jesús y que seríamos dignos de lástima si esto realmente no hubiera ocurrido. Por eso, en el versículo número 2, especialmente hace énfasis en el versículo número 3, especialmente hace énfasis que después de que él padeció, se presentó vivo, con pruebas indubitables. O sea, nadie podía controvertir la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Iba a permitir que cada uno de nosotros tuviéramos la esperanza de resucitar, así como nuestro Señor Jesucristo resucitó. Entonces, es uno de los ejes fundamentales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es importante que aquí lo recaba y que nosotros lo tengamos bastante claro, que Él se presentó por 40 días, no solo a sus apóstoles, no solo a los discípulos más cercanos, sino a más de 500 personas que pudieron dar testimonio y confirmar que efectivamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue veraz. Así confirma nuestra fe y no es vana nuestra fe en el Evangelio que nosotros hemos obedecido. Ahora quiero referirme a otro aspecto importante de este capítulo, y es que se reitera una de las promesas que había sido dado a los apóstoles. Y quiero ser enfático en que esta promesa, de acuerdo al contexto de cuando nuestro Señor Jesucristo la dio única y exclusivamente para los apóstoles. Y lo confirma el versículo número 2, cuando dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El mandamiento que le había dado a los apóstoles que él había escogido era que tenían que permanecer en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto y que ellos serían bautizados en fuego por el Espíritu Santo para poder recibir el poder que ellos necesitaban para hacer la labor de predicar el Evangelio. Entonces, esta promesa es una promesa que fue dada única y exclusivamente a los apóstoles. Por eso nosotros debemos de tener claridad, sobre todo en referir este versículo a todas aquellas sectas religiosas y a todas aquellas personas que han sido engañadas en su fe y les han enseñado, les han predicado acerca de que en la actualidad los cristianos recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y recibimos el don, las bendiciones, la salvación, el perdón de los pecados, añadidos a su iglesia, inscritos en el libro de la vida, podernos reunir con demás hermanos para animarnos al amor y a las buenas obras. Todo eso es el don y las bendiciones que da el Espíritu Santo. Pero la promesa del bautismo para el Espíritu Santo fueron solamente para los 12 apóstoles, ¿sí? Y el contexto no lo menciona. Cuando nosotros nos vamos rápidamente a Juan, capítulo número 14, versículo 16, vemos nosotros que en el contexto nuestro Señor Jesucristo le está dando esta promesa solamente a los apóstoles. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Eso era solamente para los apóstoles.
Recordemos de que los apóstoles no entendieron muchas de las cosas que nuestro Señor Jesucristo explicó cuando Él estuvo con ellos. Y algunas de las cosas como seres humanos probablemente se les olvidaron. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando les da esta promesa, les dijo que el Espíritu Santo los llevaría a toda la verdad y les recordaría todo lo que Él les había enseñado. Entonces, esa era parte de la labor que el Espíritu Santo les iba a dar. Ahora, a diferencia de nosotros, cuando yo voy a dar esta clase, yo tengo que leer varias veces, estudiar, consultar textos, mirar palabras, mirar las palabras del griego, mirar algunos comentarios, volver a leer otras versiones de la Biblia, porque yo no soy inspirado por el Espíritu Santo, yo no recibí el Espíritu Santo, ¿sí? Pero los apóstoles no necesitaban de esto. Los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dirigía a ellos para que ellos tuvieran la palabra de verdad para ser predicada, porque ellos no tenían las escrituras. Todavía no se habían escrito el Nuevo Testamento, entonces ellos no tenían cómo preparar ni dar la orientación necesaria para el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, porque esto no había sido revelado todavía. Y el Espíritu Santo lo reveló a través de ellos. Entonces ellos necesitaban toda la dirección del Espíritu Santo para poder hacer esta labor. Este texto es confirmado en Juan capítulo número 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vuelve, lo reitera en el capítulo número 16 de Juan, cuando lo dice allá en el versículo 13, lo dice el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y más adelante en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, no a una parte, a toda la verdad. Iba a guiar el Espíritu Santo a los apóstoles, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, había muchas cosas que ellos no entendieron, que no recordaban y que no habían sido reveladas. Y el Espíritu Santo era necesario que viniera con poder sobre ellos para poderlos dirigir en la obra que nuestro Señor Jesucristo les había encomendado a los 12 apóstoles, no a todos los discípulos. Por eso la falsa doctrina dice que en la actualidad todos podemos recibir el mismo bautismo del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles, cuando eso fue una promesa que se cumplió y que fue dirigida única y exclusivamente para los apóstoles. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque esta promesa es reiterada en el capítulo número 1, en los versículos 5, cuando dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿A quién le está refiriendo ese bautismo? A los apóstoles. Por eso también en el versículo 8 lo reitera. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio y ser testigos de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, por eso esa promesa era dirigida para ellos. Ahora, cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, el Señor Jesucristo, el día de Pentecostés, en el próximo capítulo que vamos a ver en la próxima clase, sería establecido el reino de Dios sobre la tierra. Que hay también una falsa doctrina acerca del milenialismo,
en el cual dicen de que el reino de Dios sobre la tierra no ha sido establecida, que el reino no ha sido establecido, y que como los judíos rechazaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el plan B de nuestro Señor Jesucristo fue tomar la iglesia por un poco de tiempo y que Él va a venir a reinar por 1000 años sobre la tierra, torciendo la figura literaria que es utilizada en el capítulo número 20 de Apocalipsis, tomándolo literal y no tomándolo de forma figurada como fue escrita. Cuando ellos hacen eso, entonces se deja de lado la comprensión completa de las escrituras, porque cuando nosotros vamos allá rápidamente a Marcos, capítulo número 9, versículo número 1, la palabra del Señor dice claramente, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte antes que haya venido, antes de que haya visto el reino de Dios venido con poder. O sea, el reino de nuestro Señor Jesucristo iba a ser establecido mientras muchos de los que estaban escuchando la predicación de nuestro Señor Jesucristo estaban presentes, ¿sí? Entonces, es confirmado claramente de que esa promesa se iba a cumplir en los tiempos pronto, cercanos, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el otro aspecto importante que nosotros debemos de tener en cuenta es que con el testimonio de los apóstoles de que efectivamente nuestro Señor Jesucristo había resucitado y ascendido a los cielos, marcamos nosotros el cierre del período de redención de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra por un evento sobrenatural, venido a través de una virgen que fue concebida por el Espíritu Santo. Y así fue un evento sobrenatural por el medio del cual nuestro Señor Jesucristo vino y se hizo hombre. De la misma forma salió. ¿Por qué? Porque cuando los apóstoles estaban con él, ¿sí? Ellos le vieron cómo ascendió a los cielos. Entonces ellos tenían que dar testimonio claramente acerca de cómo ellos habían visto que nuestro Señor Jesucristo había ascendido a los cielos y volvía a su trono de gloria, a su morada celestial, al tercer cielo, para estar a la diestra del Padre y preparar morada para nosotros, reinando sobre su reino, o sea, sobre su iglesia, desde ese momento, como lo dice Mateo, capítulo número 28, versículo del 18 en adelante, que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad porque Él tiene el poder, el señorío, la deidad, y Él es el que está reinando en nuestro periodo, en nuestra era, en nuestra dispensación, en el tiempo del cristianismo, en su iglesia, en su reino. Y una linda promesa para que nosotros tengamos como cristianos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, el versículo, en la parte final del versículo número 11, en el cual dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuestro Señor Jesucristo describe, o los ángeles describen que así de la forma como nuestro Señor Jesucristo fue ascendiendo a los cielos y ellos le vieron, así de esa misma forma Él vendrá y todo ojo le verá y todo ojo comparecerá ante Él en juicio. Entonces es una promesa y un consuelo para los que lo esperamos y para los que confiamos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, a la verdad, tenemos certeza de que todo lo que las Escrituras expresaron de que se iba a cumplir, efectivamente tenemos evidencia de que se cumplió. Y lo que aún está pendiente por cumplir, esta promesa de que Él venga por segunda vez sin relación al pecado y en juicio para todos los seres, para todos los hombres que han vivido durante todos los tiempos, en todas las dispensaciones, a hacer juicio, Él vendrá y hará juicio. Y de la forma en que ellos lo vieron ascender, de esa forma nosotros
le vamos a ver. Ahora, ese consuelo implica que nosotros debemos de estar listos, preparados, atentos, como forasteros, como transeúntes, preparando nuestras vidas para vivir eternamente con Él en gloria y no estar descuidados nosotros en los afanes y en los placeres del mundo que nos pueden apartar a nosotros de esa gloria que está siendo preparada o que ha sido preparada para todos nosotros. La parte final del capítulo hace alusión a una acción que tomaron los apóstoles, y era que nuestro Señor Jesucristo había escogido para hacer la obra que era necesaria hacer a 12 de los discípulos, a los cuales llamó apóstoles. Pero uno de ellos cayó en transgresión, entregó a su maestro, por precio entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos nosotros en la parte final del capítulo que el apóstol Pedro toma el control y la dirección y argumenta las razones por las cuales era necesario buscar un reemplazo para Judas Iscariote, quien se había apartado del ministerio que le había dado. Por eso allá en el versículo 15 del capítulo número 1 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como de 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él hace un resumen acerca de lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo fue prendido en Getsemaní y fue llevado a un juicio injusto, y quien guió a las personas, quien iba liderando las personas que le iban a prender, fue el que lo vendió por 30 piezas de plata. Y entonces era Judas Iscariote. Entonces, lo que el apóstol Pedro dice aquí era que era necesario que en el versículo 21 que fuera reemplazado, que alguien tomara su parte, ¿sí? Porque la voluntad de nuestro Señor Jesucristo había sido elegir a 12, no a 11 como habían quedado. Entonces dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía, y saliera y entrara con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, que tomara la posición de Judas Iscariote. Aquí claramente Pedro está diciendo los requisitos que tenían los apóstoles. Los apóstoles, para ser apóstoles, tenían que cumplir varios requisitos. El primer requisito era que hubiera estado todo el tiempo del ministerio con nuestro Señor Jesucristo. El segundo era que él hubiese sido testigo de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que le hubiera visto ascender a los cielos hasta que fue recibido arriba. Entonces, de entre los discípulos que cumplían estos requisitos, no sabemos cuántos, la Biblia no nos dice. Escogieron a 2 candidatos, ¿sí? Escogieron a Justo, llamado Barsabás también, que tenía por sobrenombre, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. La elección se dio por medio de unas costumbres y tradiciones que hacían los judíos para cuando tenían que deliberar o determinar algo, y lo colocaban en consideración de Dios. Esto no tiene que ver nada con los juegos de azar ni con la suerte que nosotros hacemos en los tiempos modernos, no. Eso consistía en que colocaban los nombres en tabletas de cerámica o de madera,
y las colocaban dentro de una vasija, sacudían, y después de que sacudían, el primer nombre que salía, ese era el que se consideraba que Dios había elegido como para elegido en suerte como se liberó. Ahora, hay algo muy interesante, y es que Lucas escribe este pasaje y todo el libro, al igual que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando él en el versículo 26 dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11, o sea, fue el número 12, ¿sí? Fue contado con los 11, o sea, él completó de nuevo la decisión que había tomado nuestro Señor Jesucristo de elegir 12. Si el Espíritu Santo no hubiera estado de acuerdo con esta elección, no se hubiera colocado este versículo. Pero este versículo claramente nos aprueba y nos manifiesta que efectivamente Dios estuvo de acuerdo con elegir el sustituto de Judas. Esto porque hay muchas teorías y muchas opiniones de las personas que dicen de que Pedro no tenía ni la inspiración del Espíritu Santo ni la autoridad para haber buscado un reemplazo, pero efectivamente cuando nosotros vemos el relato que Lucas hace de este evento, nos muestra claramente que efectivamente esto fue voluntad de Dios y fue avalado de esa forma en la descripción. Entonces, para resumir lo que nosotros hemos visto en el capítulo número 1, entonces vimos la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo como una gran promesa de que Él va a volver. El segundo aspecto que nosotros vimos fue que era necesario que ellos cumplieran el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo les había dado, de permanecer en Jerusalén hasta que vinieran o fueran investidos por el poder del Espíritu Santo, fueran bautizados por el Espíritu Santo, ¿sí? Como lo dice el versículo número 5. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, para hacer el recuento cronológico, bueno, ahora voy a hacer el recuento cronológico. El tercer aspecto que vimos nosotros, entonces, fue el aspecto de la elección del sucesor de Judas, que fue Matías. Ahora, para hacer el recuento exacto de lo que nos está describiendo Lucas, tanto en el Evangelio como en el capítulo número 1 de Hechos, él nos describe que nuestro Señor Jesucristo subió a Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua era una celebración que no se celebraba un solo día, sino que duraba 7 días. Dentro de esos 7 días, nuestro Señor Jesucristo comió la Pascua con sus discípulos, y el día jueves, o sea, el miércoles en la noche, porque los judíos contaban, bueno, aquí me voy a detener un poquito para poder que no haya confusión. Los judíos no contaban el tiempo o los días como nosotros lo contamos. Nuestros días inician a la medianoche, tenemos la madrugada de un nuevo día, todo un día nuevo, y la noche finalizando el día. Así es como en los tiempos modernos nosotros contamos los días. Los judíos no contaban los días así. Los judíos aún cuentan ellos. El día inicia a las 6 de la tarde, inicia el siguiente día. O sea, lo que para nosotros sería el miércoles en la noche, ya sería jueves para los judíos. El día jueves nuestro Señor Jesucristo es prendido, es sometido a juicio y padecimiento y es crucificado el día viernes. Ahora, para los judíos, una parte del día era un día completo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que resucitó al tercer día, no es porque hubiesen pasado 3 días de 24 horas, sino pasó una parte del viernes y se cuenta el primer día, todo el sábado y se cuenta el segundo día, y una parte del primer día de la semana del domingo. O sea, ahí están los 3 días. Entonces, al finalizar la Pascua, se contaban 7 semanas para celebrar Pentecostés.
Entonces se cuentan las 7 semanas, 49 días, y al día siguiente es el día de Pentecostés. Ese día fue que llegó el Espíritu Santo. Entonces, después de que nuestro Señor Jesucristo resucita, el día domingo, ¿sí? Él se presenta 40 días con señales indubitables a muchos discípulos. Más de 500 le vieron. Aproximadamente, o en el día 40, Él asciende a los cielos. Y 10 días después, cuando llega el día de Pentecostés, llegó el bautismo a los apóstoles por el Espíritu Santo. O sea, transcurrieron 50 días, ¿sí? Desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta cuando vino el Espíritu Santo. Por eso, cuando dice que se quedaran en Jerusalén por no muchos días, fueron 10 días lo que ocurrió, los que transcurrieron antes de que viniera el Espíritu Santo. Entonces, esa es más o menos la cronología de lo que ocurrió en los eventos de nuestro Señor Jesucristo, que vienen siendo descritos en Lucas capítulo número 24 y empieza a relatarlos en el libro de Hechos. Espero que no les haya causado mucha confusión tratando de explicar esto, pero estoy tratando de hacerlo sencillo, pero rápido también, porque quiero también que ustedes tengan tiempo de comentar y de hacer preguntas con relación a lo que ustedes leyeron en el capítulo. Entonces, hay algunos elementos claves importantes que nosotros vemos en este capítulo, ¿sí? Vemos la importancia del testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos algo que se me ha pasado de escribir y es la naturaleza del reino. La naturaleza del reino fue preguntada en el versículo número 6, cuando ellos preguntaron. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Una muestra de que los apóstoles y algunos de los discípulos no habían entendido claramente de qué naturaleza era el reino de nuestro Señor Jesucristo fue esta pregunta, porque ellos todavía estaban esperando que se restituyera el reino a David, se restituyera el reino a Israel, surgiera un rey que los liberaría del imperio romano, y ellos estaban esperando un Mesías que los redimiera de la opresión que estaban sufriendo a causa del imperio del momento. Pero nuestro Señor Jesucristo claramente les había dicho a ellos de que el reino, en Juan capítulo número 18, versículo 36, nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho: mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual. Pero ellos no lo habían comprendido. Por eso preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel? O sea, ellos están preguntando ¿cuándo iba a ocurrir eso? Y nuestro Señor Jesucristo no le responde cuándo, sino cómo. Porque Él les dice: no os toca a vosotros saber el tiempo y la sazón que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero les dice cómo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos necesitaban de ese poder para tener el valor, el entendimiento, el conocimiento, la palabra, la predicación y las señales prodigiosas que el Espíritu Santo les daba para que hicieran, para confirmar la palabra que ellos predicaban. Entonces, ellos necesitaban eso. Entonces, la naturaleza del reino no era como ellos lo pensaban. La naturaleza del reino es el reino espiritual. Por eso la iglesia es su reino y nosotros estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la naturaleza del reino de Dios, el papel indudable del Espíritu Santo para poder ser el que les diera el poder y la revelación de todo la verdad que ellos iban a tener que predicar. La importancia de la oración, hermano. Aquí ellos claramente, nosotros vemos cómo ellos debieron de, como seres humanos, haber sentido un poco de desconsuelo, de tristeza, de desesperanza, de angustia. Como seres humanos, ellos debieran, su maestro había sido asesinado, había sido muerto, y pese a que lo vieron por 40 días y les dio mucho gozo, de nuevo él, al ascender al cielo, volvieron a quedar solos, ¿sí?
pero entonces ya tenían palabras de aliento, palabras de consuelo, ¿sí? Y ellos buscaron en algo que debe de buscar el cristiano cada vez que se encuentra en esa situación, y es en la oración. Cuando nosotros somos angustiados, atribulados, tenemos problemas o tenemos una decisión importante en nuestra vida, le preguntamos, le consultamos, nos lamentamos, hablamos con muchas personas, pero lo primero que el cristiano debe hacer es buscar en oración, permanecer en oración, estar atentos y unidos en oración, perseverando en oración. Eso fue lo que los apóstoles hicieron. Versículo 14 nos dicen, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruegos con las mujeres, con María la Madre de Jesús y sus hermanos. Y así debemos de estar nosotros cada vez que somos atribulados por salud, por diferentes circunstancias que tenemos mientras estamos en este cuerpo. El arma de valor, lo que Dios nos ha provisto para que nosotros tengamos consuelo, doblar rodillas, orar, ir con nuestros hermanos, pedir en oración con ellos, que ellos nos acompañen a nosotros, y eso va a dar firmeza espiritual, firmeza de carácter y certidumbre de que Dios va a contestar conforme a tu santísima voluntad y conforme a lo que es mejor y Él decida para nosotros. Y nosotros podemos estar confiados en Él. Y eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, el poder de la oración es algo que nosotros vemos también muy claramente reflejado en este capítulo. El cumplimiento de las Escrituras, lo que yo les decía a ustedes, así como fue revelado en el Salmo capítulo número 69, versículo 25, y en el Salmo 109, versículo 8, acerca de qué iba a sufrir el transgresor, el que iba a vender a nuestro Señor Jesucristo, tal cual como se escribió en los Salmos, 1000 años antes de que ocurriera. Pedro lo describe claramente cuando hace la descripción de la traición que efectivamente ocurrió por cuenta de Judas. Hay un punto de interés y es importante que nosotros tengamos claro, y tal vez hablaremos de esto en otra ocasión o sea tema de estudio individual de cada uno de ustedes, es que cuando nosotros vemos los relatos de Mateo capítulo número 27 acerca de la muerte de Judas Iscariote, y vemos nosotros el relato que Lucas hace en este capítulo número 1, hay algunas pequeñas diferencias en el relato. Entonces, esto lo toman algunos contradictores de las escrituras para decir de que los escritores no son inspirados y que la Biblia se equivoca. No, los dos relatos, uno complementa la información del otro, porque uno hace la descripción de una parte y aquí gráficamente nos muestra lo que ocurrió ya con Judas después de muerto, ¿sí? En Mateo hace la descripción de que él se ahorcó y efectivamente se ahorcó, pero él antes de ahorcarse entregó las piezas de plata a los del Sanedrín que le habían pagado por entregar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos tomaron esas piezas de plata y con esas piezas de plata compraron un campo, el campo del alfarero. Y ese campo del alfarero lo utilizaron para enterrar a los extranjeros en ese campo, ¿sí? Y fue denominado campo de sangre. Y efectivamente lo que ocurrió fue que Judas, él no lo compró. Era el dinero que él había recibido y como él devolvió la plata y ellos no la recibieron, pues la plata seguía siendo de Judas. Por eso cuando dice aquí que compró el campo, pues Judas no lo compró directamente, pero efectivamente se hizo con las piezas de plata que él los había comprado. Ahora, con relación a que aquí dice de que cayendo de cabeza se reventó por la mitad, pues es el fenómeno natural que le ocurre a un cuerpo cuando es ahorcado y no es bajado de la horca, porque la descomposición natural del cuerpo humano tiene varios procesos. El primer proceso que sufre el cadáver es una lividez cadavérica que lo hace elástico, suave, se le pueden mover los miembros,
del cuerpo. Después viene una rigidez cadavérica, o sea, el cuerpo se pone tieso aproximadamente por 48 a 72 horas. Y después viene el inicio del proceso de descomposición y de putrefacción, expulsando los líquidos de cada uno de los órganos del cuerpo, ¿sí? Y ocasionando la explosión, ¿sí? Eso hace que el peso y la fuerza que tiene el cuello no pueda resistir el peso del cuerpo. El cuerpo se desprende de la cabeza cae por un lado, el cuerpo cae por otro lado, y al estar inflado por los gases y por los líquidos en descomposición dentro del cuerpo, pues al caer se revienta. Entonces eso es lo que está haciendo la descripción uno del otro. Por eso no es que las dos versiones, una contradiga a la otra, sino que una complementa lo que dice la otra. Entonces esto es... hay que estudiar un poquitico más de anatomía y de tanatología y de todo lo que ocurre después del proceso de la muerte de un cuerpo en descomposición, pero pues más o menos esto es lo que rápidamente, como les he dicho yo, es lo que se describe complementando el relato de Mateo con el relato de lo que hace Lucas en este capítulo del libro, capítulo número 1 del libro de Hechos. Otro aspecto para reflexionar es que los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, pues hubo evidencias de que efectivamente ellos no creían en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, pero que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y después de que le vieron resucitado, pues ellos mismos estaban con María, la madre de Jesús, y cumplieron un papel importante después en el primer siglo en la iglesia, sobre todo en Jerusalén. Entonces, este capítulo número 1 del libro de Hechos es el puente entre lo que fue la redención de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento del reino, o sea, de la iglesia, realizado por los apóstoles a quienes nuestro Señor Jesucristo les había dado esa misión, pero los apóstoles no lo podían hacer solitos. Ellos lo tenían que hacer por el poder del Espíritu Santo. Y efectivamente, la venida del Espíritu Santo fue la que proveyó a cada uno de los apóstoles como testigos cualificados y calificados para poder hacer la obra del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, ese es como el recuento o el relato temático de lo que nosotros hemos visto en el libro de Hechos. Ahora, ustedes como buenos estudiantes de las Escrituras, ¿sí? Y como este es un libro histórico, en las notas que yo les envié una cronología para que ustedes más o menos miren cómo es el relato de los acontecimientos de los hechos, pero también es necesario que ustedes miren la parte geográfica. Entonces, cuando hace alusión a que ellos estuvieron en el Monte de los Olivos, regresaron del Monte de los Olivos, ¿sí? Cuando ustedes leyeron allí en Lucas, capítulo número 24, que unos discípulos se encontraron camino de Emaús. Entonces, ¿dónde queda Emaús? ¿Qué distancia tiene Emaús de Jerusalén? ¿A qué parte de Jerusalén queda? ¿Hacia qué parte queda el Monte de los Olivos? ¿Hacia dónde queda el Getsemaní? ¿Sí? ¿Dónde quedaba dentro de la ciudad antigua de Jerusalén el aposento alto, o dónde se cree que quedaba el aposento alto? Entonces es necesario que nosotros nos documentemos, como les decía, con mapas, con libros, con imágenes, para nosotros ir creando ese mapa mental de exactamente cómo ocurrieron los eventos, quiénes estaban en esos eventos, de dónde a dónde se dirigieron, y así tener una mejor comprensión de todo lo que la palabra del Señor nos dice. En este momento yo termino y quiero dar espacio si alguna hermano o alguna hermana quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración o alguna corrección sobre lo que yo he dicho. Todo es bienvenido. Y si tienen algunas preguntas que quieren hacerlas por escrito o después a nuestro hermano Felipe, yo sé que nuestro hermano Felipe me las hará llegar y yo se las haré regresar las respuestas si lo quieren hacer privadamente.
De todas maneras, estamos dispuestos para estudiar la palabra del Señor de la mejor manera y espero que la presentación que yo he hecho del capítulo número 1 haya sido comprensible para ustedes y si creen de que puedo hacerlo de una mejor manera, me pueden ayudar dándome una retroalimentación y la tendré en cuenta para mejorar cada día la presentación de esta lección. Gracias, hermano Felipe, por el tiempo. A usted, hermano Orlando, muy interesante el tema.